Entonces vamos, ya, empezamos. Oramos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo y por tu amor, tu misericordia y poder compartir esta última clase, Señor, en esta parte, esperando que el último bimestre que ya viene y empieza los días siguientes, la semana siguiente, Señor, esperamos que tu bendición sea en medio de nosotros y podamos también afirmar este trabajo, eh, en este caso de este alumnado que tenemos, la única excepción en este tiempo. Los demás ya terminaron y esperamos también el asunto de su graduación en el sentido de cumplimiento también de sus ponencias o sus tesis que deben estar desarrollando. Esperamos eso para ese grupo, mientras aquí en, en el grupo que tenemos aquí entre los hermanos que han ingresado recién y otros, y los que están estudiando desde el año pasado, esperamos, Señor, que continúen en esta tarea, el trabajo, y el próximo año se añaden otros también para que se continúe el trabajo de este seminario. Damos gracias por todo esto, Señor, y con respecto a este día o esta noche, esperamos, Señor, de tu bendición para cerrar, Padre, la idea y los conceptos que hemos trabajado en este curso con respecto a los profetas. Gracias te damos, Señor, y ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Eh, Creo que en este caso ahorita este curso de profetas mayores está ganando Jeremías, ¿no? Ya hay dos trabajos de Jeremías. Espero que los demás tampoco, no sé si hayan puesto de acuerdo y también van a ser de Jeremías, no sé. Esperamos que no sea así, sino que estén también anotados otros aquí. Recuerde que hay cinco libros, ¿no es cierto? De profetas. Entonces, de esos cinco vamos a escoger varios, pues ya. Bueno, Cristian y Jorge están haciendo Jeremías, pero no sé, Javier de repente no, Wilson no sé qué. He escogido yo, Ya, ¿cuál lo cogió? Jeremías. También Jeremías. Wow, Jeremías, sí, te ha Creo ganado que Jeremías. creo que se han equivocado, pastor, y usted han escuchado que me han dado trabajo a Jeremías, por eso todos están haciendo Jeremías. Sí, es No, 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 señor, no. El No pastor, puse usted hijo bien claro Jeremías, dijo una que de coger dos. un profeta, un profeta. Bueno, en lo personal, pastor, yo le diría que en Jeremías hay mucho de qué hablar como profeta en Ah, un ya, bueno, ministerio. ya, entonces sí, es Yo le así, escogí pues, esa. claro. Ya, Jeremías. Bueno, también se puede ser Jeremías como un modelo, podríamos haber hecho también esto, ¿no? Miren, yo les comparto. Yo cuando estudié en el seminario, en el IBISAC, que fue mi primer seminario, el Instituto Superior de las Asambleas de Dios, el seminario, digo, se llamaba así, ¿no? El seminario, este, eh, IBISAC, no, IBISAC era Instituto Bíblico eh, este, Superior de la Asamblea de Dios, sí, Instituto Bíblico Superior de la Asamblea de IBISAC, así era. Y teníamos al profesor Pedro Torres, me acuerdo, ¿no? Un Pedro Torres que ya falleció, el año pasado falleció, que a veces él decía, con respecto a algunos de sus discípulos, es decir, de sus alumnos, decía, estos alumnos se han olvidado, ¿no? Porque habían algunos que visitaban su casa y todo eso, y otros, no, yo no recuerdo haber visitado su casa, ¿ya? Pero sí nos veíamos de vez en cuando en algunas partes cuando éramos profesores tanto en el seminario andino como en la Alianza. Pero él a veces veía menos, él decía, ¿no? Pero que no lo reconocían, ¿no? Pero yo lo reconocía hablando de él, justamente, y eso creo que es el mejor reconocimiento, ¿no? Bueno, entonces, en todo caso, bueno, él un día, en los trabajos que hacía él, en los trabajos, en los cursos que hacía, él le tocaba también los libros proféticos, ¿no? Tanto los libros proféticos de profetas mayores y profetas menores, ¿no? ¿Y cómo hacía para dar su curso? Mire, él, por ejemplo, tocaba
a un profeta, a un solo profeta en todo el curso, ¿no? Podía ser Isaías, ya, ya. Isaías era, en todo el curso se manejaba Isaías, pero trabajaba el material de Isaías, el libro, el mensaje, estudio, análisis, lectura sobre ciertos mensajes centrales de Isaías, ¿no? Sobre el Mesías, sus mensajes proféticos, todas las teorías que hay acerca de eso, en fin, todo lo que tiene que ver con el ministerio de Isaías y lo que es el estudio, el mensaje de Isaías, ¿no? Y no hacíamos más en los profetas, en el caso de profetas mayores, ¿no? En otro momento, cuando él enseñaba el mismo curso, tocaba a Jeremías y planteaba todos Jeremías, no tocaba a otro profeta, ¿ya? O en ese caso, agarraba, por otro lado, en otro momento también, agarraba el mismo curso, pero hacía también de Ezequiel, por ejemplo, ¿no? Ezequiel, ya. Ezequiel es el profeta central. Entonces, él siempre variaba, ¿no? No le tocaba siempre o no hacía el curso siempre lo mismo, ¿no? Que para todos, ¿no? ¿No? Sino que siempre hacía ese material. Pentateuco, por ejemplo, era así, ¿no? Pentateuco, yo me acuerdo que estudiamos Génesis y estudiamos Génesis del 1 al 11, nada más. Eso fue todo el ciclo, ¿no? Génesis, capítulo 1 al 11, nada más. Bien estudiado, ¿ya? En otro momento, o en otro curso, se daba Éxodo, ¿ya? Éxodo era, ¿no? En el Pentateuco. Entonces no te trabajaba los 5 libros, sino te trabajaba uno y se dedicaba a eso. Es una buena manera, es bueno, te consolida fuertemente, ¿no es cierto? Porque te da, trabajas bien en la materia y hasta te puedes especializar en eso. Aunque bueno, en un curso de 4 meses, pues no, tampoco, ¿no? Pero por lo menos te da una claridad para entender mejor. Pero también por otro lado, no tienes las herramientas de los otros cursos, ¿no? Y entonces tienes que, en base a lo que te ha enseñado el profesor, aplicarlo eso a los demás libros, ¿no? Pero no siempre lo hacemos, pues nosotros, porque cuando estamos en el ministerio y si nos obligan, por lo menos ahí sí lo hacemos y vamos y estudiamos, pero si no, no lo hacemos, ya nos olvidamos también, ¿no? Y entonces creo que tiene su fuerte en el hecho que ya tienes un material sólido que puedes compartir, pero no has hecho el estudio de los otros también, ¿no? Y el hecho de estudiar también, como estamos haciendo, también tiene sus limitaciones, pues, ¿no? Porque ya englobas todo, pero es genérico, ¿no? ¿No? Es muy genérico y hay necesidad de profundizar. El estudio de los profetas mayores no acaba en un curso como este. Este solamente es el inicio, ¿no? Esa es la base para poder seguir analizando. Y ahí ustedes tienen los materiales que les he entregado para que hagan su tarea y hagan su labor. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, bueno, está bien, bueno, si han aceptado Jeremías, vamos a aceptarlo. Jeremías, entonces es el profeta dentro de los profetas mayores acá en el curso. El profeta, ¿no? ¿Eh? Y de hecho que el profeta en Israel era Isaías, ¿ah? Isaías es más reconocido que Jeremías. Bueno, ambos son reconocidos, de hecho, ¿no? Pero Isaías es clave, es muy fuerte, ¿no? Muy bien. Wilson, ¿tú qué has hecho o qué es lo tuyo? Y Roya también, y Julio, a ver cómo están. Bueno, no está nuestra hermana Sol. De todas maneras, el Señor sigue iluminándonos. No tenemos solo ahora, porque estamos de noche. Pero ella no está, dice que está mal porque le han sacado la muela y entonces está con un dolor fuerte y está medicada en este momento, está en reposo. Ese es el asunto. Bueno, ya mandará su trabajo.
Wilson, ¿cuál es tu trabajo? Julio, tu trabajo. Roger, la temática. A ver, quiero que compartan solamente en alguna manera cuál es y luego ya veremos a quién le toca. Le hacemos por sorteo en todo caso, ¿no? Pastor, ¿me escucha? Pastor, ¿no se me escucha? Sí, te escucho. Sí, como yo le dije, yo estoy avanzando, es solo que no le he puesto título al tema, ¿no? Porque no quiero, no quiero cerrarme, ¿no? Pero estoy viendo más o menos un poco la naturaleza del profetismo en sí, ¿no? O Ah, sea, ya, la naturaleza del profetismo, ese está el tema. O sea, es más ver el ministerio, ¿no? sí, o sea, cómo son Ya, las manifestaciones de ese profetismo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la actualidad. Si ya, sigue continuando o cómo se está desarrollando. O sea, oh, eso. ya, ya. Porque sinceramente creo que muchas personas desconocen de qué es la profecía en sí o tienen una idea que no es correcta, entonces me gustaría abundar un poco más en el tema de forma académica, ¿no? Ya, claro. Bueno, pero vamos a ver por parte de esto, ¿no? Porque es cierto, te lo estás haciendo con una aplicación para la iglesia, pero también hay que hacerle entender a la iglesia cómo se hace el estudio de la profecía, ¿no? En el Antiguo Testamento, qué valor tiene. Y creo que ahí empezamos por ahí. Una de las guías, por ejemplo, ya que has comentado, Brian, mejor vamos avanzando de esa manera, ¿ya? Eh, Mira, y ya hemos empezado, ¿ah? Con Brian empezamos, ya. Este, Cuando tú trabajas eh, el profetismo en el Antiguo Testamento, es digamos, una etapa crucial dentro de la historia ¿no? Porque uno diría, bueno, profeta sabio siempre en Israel, desde Abraham, que fue llamado profeta, ¿no? Pero el movimiento profético en sí, que fue dado en la monarquía, ¿no? En la época monárquica, ¿no? En la etapa de esplendor de Israel, entonces comenzaron a manifestarse este ministerio profético, y que era el ministerio que tenía el mensaje de Dios, es decir, tenía palabra de Dios, ¿no? Y los profetas lo que hacían era predicar la palabra de Dios, ¿no? Y entonces cuando ellos hablaban, decían que lo que hablaban era en nombre de Dios, o era que tenían palabra de Dios, o que era la profecía ¿no? La profecía de Jehová, ¿no? O como era lo clásico, oráculo de Yahvé, ¿no? Oráculo, profecía del Señor. O esto ha dicho el Señor, y se daban el discurso, ¿no? Y ese discurso era al modo de la predicación que hoy día se hace en un púlpito. Claro, a veces la predicación hoy día ya más es esquematizada, sistematizada, tiene sus modelos, es verdad, pero ese es el principio. Y la predicación del mensaje profético era de denuncia, ¿no? De descubrir el pecado, de dar a conocer el pecado de la nación, ¿no? Del pueblo, ¿no? Y tenía sus ingredientes. Uno era el hecho de valorar, ¿no? La importancia que le daban a la Torá, la importancia que le daban a la Torá. O sea, ¿cuál era el comportamiento del pueblo frente a la Torá, ¿no? Si la respetaban o no la respetaban, si la ponían en práctica o no la ponían en práctica, si tomaban en cuenta para la vida de la nación y de las familias y de las personas, ¿no? La Torá, la ley. No como al estilo que nosotros lo aplicamos o lo interpretamos, ¿no? Nosotros interpretamos que la ley entonces tenía que cumplir con los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Y con ciertas legalidades, entonces, que de paso Israel también tuvo parte, en algunas partes, porque la Torah tiene elementos también de reglas, ¿no? De normas, ¿cierto? Pero eso no es el centro de la ley. El centro de la ley tenía que ver con que la ley se convierte en la instrucción de la vida, para la formación del pueblo, la guía de vida para el pueblo, el estatuto, ¿no? Para la nación.
en lo que correspecta a una constitución de un Estado, ¿no? La constitución es el libro de documento de las leyes y normas de un Estado. Cuando no se respeta eso o se cambia a discreción o a la manera que quieren, entonces estamos quebrantando, ¿no? Y estamos deformando el principio que se establece ahí, ¿verdad? La Torá también tenía ese elemento y muchas veces este, los escribas, los doctores de la ley, bueno, que esos fueron posteriormente, pero que los que estaban encargados también, entonces planteaban a veces algunos aspectos digamos, enmiendas en alguna manera, ¿no? Y que eso Jesús lo denunció, ¿no? En su momento cuando le decía, ¿no? Erráis ignorando las escrituras, ¿no? ¿Por qué? Porque en vez de seguir las escrituras, han puesto, ¿no? Mandamientos de hombres, ¿no? Y eso en el movimiento fariseo había mucho, ¿no? Que habían cambiado la figura de la Torah y hasta a veces algunos eran bastante legalistas, ¿no? Entonces, ese era un elemento a la luz de la Torah, ¿no? El mensaje iba así. Sí, pero no era solamente decir, ah, ya, estaba muy bien. ¿Eh? Eh, en la Torah sí, en la Torah, no, en la Torah no, digo, los escribas y los fariseos sí lo hacían. Por ejemplo, Jesús dice eso, ¿no? Cuando dice que ustedes dicen que hay que hacer una milla, dos, 3 millas, y el Señor dice, ya, pues no, tienes que hacer, alguien te exige cargar una milla, pues tú hazle dos, dice, ¿no? Ya, pero también era parte de lo que la norma decía. Por ejemplo, habían el lavamiento de manos, por ejemplo, se había hecho un ritual, ¿ya? Y si tú no te lavabas las manos, no podías comer, dice, ¿no? Estabas quebrantando la ley. El día sábado habían normado ciertas cosas, ¿no? Del tipo de vestimenta que tenías que usar porque dice que no debes hacer que trabajo. Y entonces, si tú cargas una cantidad de kilos en tu cuerpo, entonces eso ya es esfuerzo, ese es trabajo. Entonces, hasta la vestimenta, ¿no? Y ustedes saben que a veces nosotros, bueno, no estamos pesando nuestra ropa, pero intenta un día, a ver, ¿cuánto pesa tu ropa? Ya. Y entonces decía, bueno, el mínimo de peso que debe tener tu ropa para que lo uses en Echava, ese debe ser la norma. ¿Ya? Si tú te vistes y te pones más que ese peso, ¿no? Entonces ya estás quebrantando la ley. ¿Te das cuenta? Y eso no dice la Biblia. ¿Ya? Jorge, a ver, aquí tiene Jorge su mano levantada. A ver. Bueno, entonces, el principio de la profecía, ¿no? Eh, eh, ya, sí, son 613 preceptos que tiene la Torá, ¿ya? No son 10 nada más, son 613 mandamientos, entre varias cosas, ¿no? Los 10 mandamientos, después hay mandamientos consuetudinarios que tienen que ver con la vida, hay ordenanzas, hay preceptos, hay mandamientos, ¿ya? Hay reglas, hay varias cosas ahí. Algunas reglas que tenían que ver con el desierto, que han perdurado hasta nuestros días, ¿no? Pero que era a causa del desierto. Por ejemplo, el no comer el tipo de animales era por el desierto, ¿no? ¿No? O las formas de comida, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con el paso del desierto, ¿no? Y también el asunto de las relaciones sexuales también, ¿no? Que hoy día ya no tiene mucha vigencia la forma que se hace, aunque el judío sí cita a partir de ahí también eso y le da una cuestión bastante estricta, ¿no? Entonces, esos 613 son para ellos, ¿no? O ellos lo han contado así, ¿ya? Sí, Jorge, ¿qué hay en el periodo de silencio? Sí, lo que iba a comentar, pastor,
en el periodo de silencio, como no había profecía, según la historia, ¿no? Se dice que se aumentaron 600 mandamientos más, ¿no? Porque en realidad eran Mm, 600. no, 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 Entonces, no, 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 no. Uno, que eso de el periodo de silencio, ese es, no sé decirte que es un invento evangélico, pero no es en realidad ni histórico ni nada, ni hay silencio. Lo que se propone es que ya en Israel, que hasta el año, hasta antes de la cautividad más o menos, y llegada a la cautividad que es más o menos el 400, hasta ahí, entonces ya no hubo ministerio profético en Israel, ¿ya? claro. Entonces, Pero no, de ahí dice que ya entonces vino en una época de silencio y entonces se retoma en el Nuevo Testamento. Pero en realidad, toda esa época, que ya lo hemos dicho también y creo que no deben olvidarse, de que desde la cautividad vinieron, ¿no? Y hubo interés por revivar, entonces, y preservar la Torá, ¿no? Y en alguna manera se editó lo que ya está por ahí, ¿no? Lo último de la Torah que había, hasta ahí más o menos llegó, y eso se mantuvo y en el año 400 se elaboró, se preservó, ¿no? Eso es uno. Después se compiló los trabajos de los profetas y también la sesión de los escritos, que llegó más o menos al segundo siglo, más o menos, aunque algunos dicen que más o menos en el año 400 o 300 ya se acabó todo el tiempo, ya tenemos el Taná completo, ¿no? ¿Ya? Pero hubo mucha, digamos, movimiento literario en el sentido de la construcción del documento como tal, ¿no? Porque sí había, esos mensajes ya existían, pero no tenían la compilación exacta como hoy ya lo tenemos, ¿no? ¿No? Y ya para el siglo segundo ya se tenía todo ese mensaje, o por lo menos algunos dicen, o hasta, lo que llegó hasta el primer siglo, porque todavía se seguía revisando. Los copistas seguían haciendo lo suyo, ¿no? Y ahí por eso sale digamos, el texto proto-masorético, los talmudistas también, ¿no? Y luego también la Masora, más adelante, ya es para nuestra era, ¿no? Que se mantuvo todo ese trabajo de proceso de pulir el texto del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, no hay un proceso de silencio propiamente, ¿no? El ministerio profético cesó en el Antiguo Testamento. Ya no hay, o sea, la profecía de ahora no tiene en relación con lo que era un profeta antes, y ya no tiene la misma categoría. ¿Ya? Así que los profetas que vemos en el Nuevo Testamento, o cuando la Biblia habla de profecía, o de que eran profetas, está hablando en términos del don o del ministerio que tenía que ver con el culto, el servicio y la liturgia. La profecía que se daba en los servicios que la iglesia tenía que discernir, ¿no? Pero no era un mensaje profético en el estilo de los profetas. Eso se hacía cuando entraba a la predicación. Ahí sí. Y ese ministerio profético, lo dije también, lo ha dado Dios a la iglesia. Es la iglesia que tiene que predicar, ¿no? O que tiene que hacer su ministerio profético. ¿Cuál es el ministerio profético? De denuncia, de mostrar el pecado, de hablar acerca del que sucede en el pueblo, como lo hacía el profeta, de denuncia de los males, ¿no? De cómo era el comportamiento de los reyes, de cómo era el comportamiento de los sacerdotes, de cómo era el comportamiento de los profetas también, porque habían profetas, algunos que servían, que eran muy buenos profetas que servían al rey, pero algunos eran los que ahí estaban, ¿no? Apoyados por el poder o porque querían estar en el poder, entonces le permitían a los reyes y le acercaban en el consejo, ya adulaban al rey, ¿no? Y si estaba haciendo algo malo, pues no importaba, ¿no?
¿no? Adornaba la cosa, ¿no? Como sucede en muchos gobiernos, ¿no? ¿No? Entonces, eso era lo que se denunciaba, ¿no? No estamos haciendo eso en la iglesia. Evidentemente eso casi no se ve, no hay iglesia o ministros o profetas o ministros, predicadores que hagan eso, ¿no? Es bien difícil que esa voz profética se haga. Y de repente haciendo anuncios o opinión alguna carta pública, ¿no es cierto?, a la sociedad, ¿no? Para decir cuál es la posición de la iglesia y qué está orando y que también es la preocupación, ¿no? No hay eso, ¿no? Parece que eso existiera, y si existiera, seguramente que ya se escandalizaría porque no estamos acostumbrados a eso, y más bien dirían, no, que está faltando la autoridad, que la Biblia dice que hay que sujetar, bueno, miles de cosas ahí que seguro detendrían eso, ¿no? Porque el ministerio profético era bien fuerte, y de hecho no era una cosa muy común también, ¿no? Por eso se ganaban el fastidio del pueblo, el fastidio de la gente. No eran queridos. No crean que el mensaje de los profetas era bien recibido. ¡Ay, qué bueno! Me has dicho me has dicho mis verdades, ya, ahora estoy contigo. No, no. Ellos, si podían desaparecerlos, lo desaparecían. Y algunos pues fueron matados, pues no, fueron muertos, asesinados por ese ministerio. ¿Se dan cuenta? Y Jesús mismo le dijo en Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. Se está denunciando eso que hacía, ¿no? La gente, porque no soportaban el mensaje. Entonces nosotros ahora, no hacemos eso, pues, ¿por qué? Porque seguramente también correríamos la misma suerte, ¿no? ¿No? Es el caso que hizo Bonhoeffer. Bonhoeffer en Alemania se enfrentó a Hitler y eso le costó la muerte. ¿Cuál fue la actitud de la iglesia cuando estuvo Hitler ahí? Calladitos, apoyaron a Hitler. Vergüenza, mi hermano, la vergüenza de la iglesia, ¿no? Que apoyó a Hitler. Y claro, toda Alemania también la apoyó y uno con eso se guarda, ¿no? Pero hasta le dimos premio, la iglesia bautista lo premió, ¿no? Como buen cristiano a Hitler. Y entonces, bueno, parece que en eso sí, nosotros no hemos tenido una actitud adecuada, ¿no? A la luz del comportamiento de los profetas, pues estamos desaprobados por completo, ¿no? Sí, eh, Pastor, los cristianos bueno, en Alemania, pues, lo único que les preocupaba a los cristianos en Alemania, no fumar, no tomar, no engañar a la esposa, eso es lo que les preocupaba, como a veces también preocupa aquí, ¿no? No hacer cosas mundanas, dice, ¿no? Pero si tú apoyas la injusticia de un gobierno, no pasa nada, ¿no? Pero si tú lo denuncias, ahí sí, claro, ahí sí te va a costar la vida, ¿no? De una u otra manera. Pero ese es el ministerio de los profetas, pues, ¿no? Es el ministerio así, ¿no? Y hay mucha gente que ha dado su vida por causa de eso, ¿no? De la justicia, y cuánta gente ha muerto por eso, ¿no? Martin Luther King también, por ejemplo. Luther King también es otro profeta moderno, diríamos así, ¿no? Bueno, por eso decía que, bueno, ahora no hay profeta, pero sí, hay algunos que han habido, pero que no aparecen así nomás, ¿no? Y son contados, ¿no? Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, como hemos dicho, y también este otro señor que fue obispo en Sudáfrica, Desmond Tutu también, ¿no? Desmond Tutu, de la iglesia, creo que él era anglicano, me parece así, ¿ya? Y que estuvo encarcelado más de 20 años, ¿no? No, el que estuvo encarcelado fue el otro, el que fue presidente, ¿no? Como, yo no me acuerdo el nombre Mandela, de Mandela. Mandela, que también era creyente, ¿no? ¿Ya? Ujú. Pero Desmond Tutu era el otro, el obispo, ¿no? Que también estaba ahí, ¿no? Denunciando y todo eso, ¿no? Pero que le costó también en su tiempo, ¿no? Al final, cuando se resuelve el problema de Sudáfrica, Desmond Tutu también creo que le dieron el premio Nobel, no sé si le dieron a él, pero al que le dieron fue a Mandela, pero a Desmond Tutu no recuerdo. Pero sí, él
también sería un profeta también, ¿no? Entonces El que los vino, hay, sí. uno que vino a Perú, ¿se acuerda, pastor, que contó que vino de Calvino, creo, le envió, y lo mataron acá en Perú, un misionero? A ver, no sé cuál será. Sí, también es conocido que Calvino envió unos misioneros al Brasil, ¿no? Con la intención de evangelizar Sudamérica, pero los mataron. Ya. Está hablando de la época en que vivía Calvino. Ya. Sí, sí. Estos misioneros fueron para el lado de Centroamérica y para el norte de Venezuela, de la Gran Colombia, que era, ¿no? O de Colombia que no existía Panamá, ¿se acuerdan? Panamá después aparece, Venezuela también en parte hay líos con Colombia y todo eso, ¿no? Pero ahí están las Guyanas, pues, ¿no? ¿No? Las Guyanas holandesas, ¿no? Que básicamente eran protestantes. Tú vas a esas naciones, Belice y no sé, hay unos nombrecitos que hoy día tienen, ¿ya? Bastante raros y que casi no olvidamos que son también parte de Latinoamérica, ¿no? ¿No? Y tienen otras costumbres, tienen otra forma de confesión. La mayoría son, han afirmado el calvinismo o este, eh, alguna forma de cristianismo, pero que viene del protestantismo europeo, ¿no? Sí, son las únicas, ¿no? ¿No? Usted había contado una Voy a que la Venezuela. No, bueno, ya. usted había contado, Ya, eh, Jorge, pero seguimos con lo de Brian. Quiero terminar con eso. A ver, Brian. Bueno, ¿qué te parece, Brian, esto que hemos compartido? A ver, para que veas cómo encauzar. Porque si quieren encauzar el ministerio profético, bueno, tendrías que hablar de ese aspecto también, que a veces no tocamos, porque inclusive hay aspectos políticos ahí, ¿no? Que generalmente no tocamos, ¿no? Dice, no hay que hablar de esas cosas porque eso no. Pero el profeta sí lo hacía. La justicia, el derecho, ¿no? La explotación, todo eso él denunciaba, ¿no? Y las actitudes, decisiones que se tomaban también, cuando no le correspondía o que Dios decía, no, eso no, porque Dios demanda de otra manera, ¿no? Y especialmente el cuidado. Mira, el cuidado en el Antiguo Testamento había 3 hasta 4 personas que siempre estaban en el Antiguo Testamento muy consecuentes, y los profetas lo hablan mucho, Isaías, Jeremías lo hablan mucho, ¿no? Que Dios dice que en cuanto a justicia tenía el cuidado al pobre, al extranjero, ¿no? A la viuda, ¿no? O sea, forastero, al huérfano, a la viuda y al pobre, ¿no? Y en la sociedad judía, a estas 4 tipos de personas se tenían que cuidar, sí o sí. Ahí no podía decir no, sí o sí el cuidado ahí. Y eso llega hasta la iglesia, porque en la iglesia, por ejemplo, se habla lo mismo. También creo que Pablo o Santiago habla algo acerca de eso, de los ancianos, por ejemplo, ¿no? ¿No? En Timoteo habla de los ancianos que han sido de bendición, dice, sean puestos en doble honor, ¿no? Sean tomados en doble honor. Que es decir, tengan el cuidado con ellos, manténganlos, ¿no? El cuidado de los ancianos, pero también cuidado de las viudas. Y hay un programa acerca del cuidado de las viudas. Y entonces, y habían viudas jovencitas, ¿no? Que dice que como estaba, no tenían que ser, eran intrometidas y metían para algunas cosas. Y dijo, no, solamente se debe ayudar a las viudas a partir de 40, dicen. Las demás, no. Ya, bueno, que se casen, dice, ¿no? Todavía tienen la capacidad. Entonces, de 40 para arriba, sí. Entonces, la iglesia apoya. Eso es uno. Y lo otro es de la ayuda a las mesas también, ¿no? ¿No? Y al cuidado al pobre. Eso está ahí en la Biblia, en el Nuevo Testamento está, sino que no lo atendemos, no lo asumimos como tal, ¿no? Y Mateo 24 habla mucho de eso, ¿no? Y de los conflictos que hay, necesidades y todo eso, cómo hacer ese aspecto también, ¿no? Que es parte del mensaje profético, ¿no? Bueno, y por otro lado, lo que te entiendo es, Brian, es que quieres hablar acerca de la profecía
y cómo aparece el don de profecía en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, eso ya tiene otra connotación, ¿no? El don de profecía para la iglesia tenía que ver para tres elementos tenía ahí, ¿no? Era, dice, ¿para qué? Para edificación, no, para consolación, uno, ¿no es cierto? Consolación, no, exhortación, consolación y edificación, ¿no? Edificación. ¿No? Ya. Esos tres elementos que tenían que ver con el cuidado del creyente o de la iglesia, ¿no? Entonces, y algunas veces será también esta profecía también tenía predicción, ¿no? Elementos predictivos también, ¿no? Como por ejemplo el caso del profeta Agabo, que le dice, agarra la correa, ¿no es cierto?, de Pablo, y dice, el dueño de este cinto va a ser amarrado, llevado a Jerusalén, que no sé cuánto, le dice que va a sufrir, no mucho, y va a ser encarcelado, ¿no? Si él va a Jerusalén. Y ya le está profetizando lo que iba a ocurrir. Y Pablo se fue, pero la iglesia llorando dijo, no, Pablo, no vayas porque eso te va a ocurrir. Y le ocurrió, ¿no? En Hechos se muestra eso. Cuando llega a Jerusalén lo toman preso, ¿no? Ya. Él luego apela a Roma, ¿no? Y viene su travesía para ir a Roma y todo, toda una odisea, ¿no? Terrible. Y a Gabo le había predicho eso, ¿no? Eso es predicción, ¿no? Pero la profecía como tal en el Antiguo Testamento tiene algunos elementos predictivos, pero básicamente que tienen que ver con el reino y la era del Mesías, ¿no? El cumplimiento de los tiempos. Eso sí tiene, pero no hay otra adivinación de aquí a allá, aunque así lo hay, por ejemplo, este es el caso de Jezabel, ¿no? Que Jezabel habla de cómo iba a morir, ¿no? Jezabel, ¿no? O el caso a ver, eh, de algunos elementos predictivos que hay dentro de la historia de Israel, ¿no? Eh, que se determinaban algunos reyes o algunas cosas que iban a ocurrir. Pero esos son en efecto locales o que tienen que ver con la situación de un tipo de personaje. Pero eso no es un elemento doctrinal para repetirlo, ¿no? No, no vamos a hacer eso. No sé si se escucha mi voz con eco. Creo que Jorge, que tienes tu audio prendido, ha hecho eso. Ya, ahora sí creo que... No, todavía sí. ¿Escuchan el eco, no? Sí, ¿ves? Sí, se escuchaba el eco, así como la canción de Yola, eco, ya, pero ya no, ya. Ah, Ya, ahora se fue el eco, ya, muy bien. Entonces, aunque creo que por ahí hay un micrófono abierto, bueno. Entonces, hay que diferenciar eso, Brian, ¿ya? ¿Ya? Tratar de ver ese aspecto. Entonces, la profecía como tal, el ministerio profético tenía carácter de dar palabra de Dios. En la iglesia, el mensaje apostólico o los apóstoles comenzaron a reemplazar a los profetas en alguna manera que daban la palabra de Dios y continúa ahí, ahí están las epístolas, ¿no? De Pablo y las otras epístolas también, ¿ya? Pero ya los profetas tienen otro elemento ahí, ¿ya? De carácter diverso que tiene que ver, como hemos dicho, con el aspecto cultural, ¿ya? Nada más, Brian, ¿ahí está bien, Brian? ¿O quieres alguna cosa o compartir algo más? ¿Está bien? Bueno, no dice mucho Brian o de repente se hay... Ya se le fue las ganas, ¿no? quedé impactado. No, creo que Quedé sí. impactado, creo. Ya. Jorge, bueno, ¿quién más sigue entonces ahora? O hacemos sorteo, a ver. A ver. O quien quiera compartir, a ver, su temática. Yo quería compartir, pastor. Ya, dentro de los tres que están haciendo Jeremías, no sé si Roger qué va a hacer, porque
Jorge, a ver. Y A yo ver. apago para... ya. Ahí está Jorge, ya. ¿Hago la exposición, pastor, de mi trabajo o un No tema? es exposición, es compartir. ¿Qué es lo que contiene tu material? ¿Cuál fue tu intención? Eh, eh, ¿Por qué motivo lo estás haciendo? ¿No? Y alguna frase que indique la temática y el pensamiento central. Ok, perfecto. Ya. Eh, yo hice mi trabajo basado en Jeremías, el profeta, ¿no? Ya, entonces voy a tocar los temas más importantes, más resaltantes. Ya. Jeremías, bueno, me llamó la atención porque fue un mártir también, ¿no? Murió, según la tradición se dice que murió aserrado, ¿no? Eso dice la tradición, ¿no? No, al revés, hermano. Quien murió aserrado según una tradición fue Isaías. Isaías. Jeremías no murió aserrado. Jeremías fue llevado cautivo a Babilonia. Y ahí fue bien tratado. Y seguramente no se murió ya, pues, porque le llegó otro tiempo, ¿no? Claro, obviamente que es una referencia extra bíblica, ¿no? No hay Sí, referencia. no sé si hay una referencia extrabíblica a Jeremías, o si los demás que han estudiado Jeremías han encontrado eso, pero la referencia de quien fue aserrado fue Isaías. Ok, Isaías fue perfecto. aserrado, no Jeremías. Ok. Voy a tocar el tema aplicación del ministerio a la iglesia de hoy, ¿no? Con la vida y el mensaje de Jeremías. Un tema muy importante que me llama la atención en el mensaje de Jeremías es conocer el carácter de Dios, ¿no? Porque vivimos en un mundo que tiene una visión empobrecida de lo que es Dios. Entonces, me ha gustado esa parte porque Jeremías comunica el carácter de Dios. No, humanamente, pues... O sea que tú vas a trabajar el aspecto teológico, el Claro, aspecto teológico de Jeremías. claro, el ¿Ya? aspecto teológico y su aplicación al Ahora, día de hoy. y lo trasladas al día de hoy. Está muy bien eso, ya. Pero no hay que olvidarse que toda esa concepción aparece dentro del tiempo de opresión de Israel por los babilonios, ¿no? Claro, ¿No? cierto. Porque Jeremías anuncia la invasión babilónica y que ellos van a ser cautivos, llevados cautivos, ¿no? Inclusive ahí está la profecía de los 70 años, ¿no? Ese es el elemento base. Pero sí, hay una diferencia entre la santidad de Dios y de la soberanía de Dios frente a la actitud del pueblo, ¿no? Su actitud religiosa, pero su falta de santidad y su falta digamos, de perseverancia ante Dios, ¿no? ¿No? Eso creo que es importante también de notarlo. Bien, sigue Jorge, a ver. Sí. Ok, sí, en la aplicación para hoy no conocemos al Dios verdadero, ¿no? Uh-huh. Esa es una realidad que la iglesia enfrenta hoy, ¿no? A veces tenemos un concepto equivocado de lo que es Dios. Y eso básicamente se enfoca en que estamos estudiando muy poco a Dios. Hemos creado la imagen de Dios, de un Dios falso, de un Dios muy bueno, que no tiene carácter, que no juzga, que no castiga el pecado. Entonces es muy importante eh, la carta de esta profecía, ¿no? El libro de profeta Jeremías. Uh-huh. Entonces, es importante conocer el carácter de Dios. En este libro, pues conocemos el carácter de Dios. Uh-huh. Jeremías denuncia el pecado de Israel, ¿ya? Y ahí se meten problemas, ¿no? Sin embargo, cuando el pueblo de Dios o cuando una persona está cegada por el pecado, pues
no puede reconocer, ¿no?, que ha fallado. ¿No? El pecado ciega, el pecado ciega. Cuando Jesucristo vino, encontró pues la religión pues muy dogmatizada, ¿no? Habían aumentado más mandamientos a la Torá, ¿no? Habían mandamientos de hombres. Entonces la religión estaba infectada por el dogmatismo, ¿no? Mandamientos de hombres, y también pues estaba controlada por Satanás, ¿no? Hasta llegar pues a matar a un justo Jesucristo, y sabiendo que los profetas anunciaron, ¿no?, de Jesucristo, pero sin embargo estaban cegados, ¿no? Y terminaron matando a un justo, que era Jesucristo. Jeremías denuncia el pecado de Israel, y en eso se mete en problemas con el pueblo de Israel. El capítulo 5, versículo 20, capítulo 17 nos hablan, ¿no? Del anuncio del pecado al pueblo de Israel. Otro punto también que es necesario entender a la aplicación de hoy día es el llamado a la conversión. Hoy es un problema que la iglesia hoy en día está siendo afectada, ¿no? El evangelicalismo pues solamente ha hecho de que la gente cambie de ropa, ¿no? Entonces las iglesias hoy día, asistimos a una iglesia de repente de 100, 200 personas, han cambiado de apariencia, otros usan camisa, otros usan vestido, ¿no? Mujeres, pero no hay un cambio de interior, un cambio de corazón, un cambio de pensamiento. Todo lo que es el arrepentimiento es un cambio de pensamiento, un cambio de corazón, un cambio profundo del ser humano, pero sin embargo, pues hoy en día el arrepentimiento solamente se ha evocado un cambio de aspecto nada más, ¿no? Pero no un cambio de pensamiento. Entonces, lo que Y puede hacer que eso se muestre en acciones también, ¿no? también, claro, también No. sí. Ahora, lo que sí debemos plantear, ordenar un poco es el asunto de que si es que no se conoce a Dios o no tenemos el concepto adecuado de Dios, eso nos llevaría a una reflexión o a un aspecto de razonado de la teología, ¿no? O de la concepción teológica. Pero también hay que ver la vivencia también, ¿no? Dios revelado, ¿no? El Dios revelado, como eso creo que en el mismo Pablo inclusive habla de eso, ¿no? Que él no conocía a Jesucristo en la carne, sino lo conoció por revelación, ¿no? Esa experiencia de la manifestación de Dios. No estoy hablando de solamente de experiencias súper espirituales, no, no estoy hablando de eso, sino de cómo sentir a Dios, de ese sentir de Dios que va acompañado también de la reflexión de la palabra, ¿no? O sea, esa experiencia, pero a la luz de la palabra, ¿no? La vivencia. Algo que está en el Salmo 1, que eso lo hizo acordar otro pastor amigo mío, dice que la- el aspecto teológico está en el Salmo 1, ¿no? ¿Ya? Dice que se deleita en la palabra, ¿no? Su deleite en Dios, ¿no? Y medita de día y de noche la palabra, ¿no? Entonces ahí está los dos momentos, ¿no? La vivencia, la experiencia y una concepción de la razón que analiza a ese Dios revelado, ¿no? Pero si solamente miramos el carácter de Dios, mira, Dios es así, así, punto, número 2, número 3, número 4, número 5, ya, fríamente, bueno, eso entonces entra en la cabeza, ¿no? Pero eso es una perspectiva que uno tiene acerca de Dios, pero que si no lo has vivido, por ejemplo, si hablamos de un Dios de salud, un Dios de sanidad, Dios te sana, es como concepto, ¿no? Pero no lo has experimentado en tu cuerpo, en tu salud, entonces no vas a ver cómo Dios realmente sí es sanador para ti, ¿no? O cómo lo experimentas en tu propia experiencia de vida, esa sanidad, esa salud de Dios para ti. Entonces, y por propia experiencia de vida, vas a encontrar, sí, Dios sana, porque me pasó esto, y con una intervención milagrosa de Dios, me libré de esa situación, ¿no? ¿No?
o las circunstancias que te rodeaban esa situación, te dio de tal manera que viste la mano de Dios, ¿no? Entonces ahí cambia tu percepción acerca de Dios, de ese Dios que en teoría, ¿no? Si Sara hace tal cosa, lo que lo vemos en la Biblia y todo lo demás, ¿ya? Pero que luego entonces a ti ya ha pasado también por ese lado. O el Dios de amor, o el Dios de justicia también, ¿no? ¿No? O el hecho de Dios que reclama el cumplimiento del derecho, o de la ética, ¿no? ¿Ya? De la integridad. Dios es íntegro, también nosotros tenemos que mostrar integridad también. Entonces, ahí va mucho que comentar con respecto a eso, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el comportamiento de Dios y cómo lo expresa en la vida nuestra, ¿no? Sí. Ok. Lo que también nos puede llevar este tema es a la salvación por fe o por obras, ¿no? Entonces ahí también hay... Bueno, no está en eso porque más bien al revés, hay una combinación, ¿no? Porque la gracia, la salvación, las obras implican, digamos, evidencia de la salvación más bien, ¿no? O sea, son consecuencias de la salvación. Es lo que dice Pablo en su carta a los, a, a ver, en Efesios, ¿no? En Efesios dice eso, ¿no? Que dice, por gracia sos salvo, y esto no es por obras, sino por medio de la fe, dice, ¿no? ¿No? No por obras para que nadie se gloríe, ¿ya? Pero dice, pero Dios ha preparado de antemano buenas obras para que andemos en ellas, ¿no? Para que vivamos de acuerdo a eso. O sea que el creyente sí tiene que manifestar obras. No es para salvación, es para evidencia de la salvación. Santiago, Es pastor. diferente. El problema que tenemos los evangélicos, especialmente en la parte calvinista, ¿no? Es que decimos no necesitamos hacer nada porque la gracia viene de Dios. Dios me salvó. No he tenido necesidad de hacer nada. Pero también como continuidad decimos, pero tampoco tengo que hacer nada ahora como creyente, porque como vivo por fe y voy a ser justificado por fe, lo que haga más adelante tampoco cuenta. Y no hacemos obras. Y ahí sí estamos faltando a la palabra. Ahí sí estamos faltando a la fe. Porque sí, la fe nos demanda obras. Claro. ¿Ya? Hace poco me han hecho esta pregunta, ¿no? Mm. Y me sacaron Santiago, entonces ahí me quedé mudo porque no supe qué responder. Ya, pero O por sea, eso, es que Santiago no te habla de salvación por obras. O sea, lo leemos desde ese abanico, digamos, esa perspectiva, de esa visión. Pero le hacemos hablar a Santiago lo que nos dice. Santiago no está hablando de salvación. Pablo dice, Santiago está diciendo, mira, muéstrame tu fe por obra, o sea, muéstrame tu salvación por las obras, por medio de las obras que has hecho. Si eres salvado, vamos a hablar en ese lenguaje, ¿no? Si tienes la salvación, si Dios te ha salvado, dame evidencias en tu vida de que eso ha pasado. ¿Cómo te conduces ahora? Eso es lo que dice, ¿no? Y entonces yo te voy a mostrar por mi manera de ser, por mi conducta, por las acciones que yo tengo, te voy a mostrar esa salvación también, ¿ya? Eso es lo que está diciendo. No está diciendo ahí Santiago que las obras nos hacen llegar a la salvación, ¿no? Eso sería mérito y no, la Biblia no habla de eso. La Biblia no muestra ese elemento, ¿no? Entonces, ahí sí una mala interpretación, una mala forma de expresarnos entre los evangélicos como con respecto de que la fe es por obras o la fe es por la fe, ¿no? Entonces, se limita ahí, ¿no? Y entonces dice, no, los católicos creen en la salvación por obras, ¿ya? Y entonces, decimos que así, claro, por los sacramentos o lo que hacen, ¿no? Ya eso es
y eso tiene mérito, son medios de gracia. Pero ese es otra caminar, pues, ¿no? O sea, tú no llegas a Dios o te vas a salvar por la forma en que te comportes, eso no estamos diciendo. Mm. La salvación, la gracia de Dios y la vida eterna, el nuevo nacimiento, te obliga a vivir una vida nueva que implica acciones concretas, obras en el nuevo hombre, no en el viejo hombre, ¿no? Si sigue el pecado en nosotros, sin mal comportamiento, entonces ¿dónde está la salvación? La evidencia de la salvación es un comportamiento nuevo, una vida nueva. Es lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Eso nuevo es las buenas obras. Entonces hay que tener un lenguaje nuevo en ese aspecto también, porque ese es el problema, ¿no? El evangélico dice, no, yo soy salvo por fe, no hago nada, ¿no? No he hecho nada por ganarme la salvación, pero tampoco hago nada ahora cuando ya tengo la salvación. Entonces, ¿cómo muestra que es un cristiano? Porque el cristiano tiene que ser consecuente. Amor al prójimo, vivir en justicia, ser ético, ser moralmente adecuado, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a los principios bíblicos, ¿no? Un carácter cristiano, de hombre, de mujer, cristianos, ¿no? Tus responsabilidades, tus compromisos. Cuando tú afirmas una cosa, tu compromiso a una cosa, o si no puedes, ¿no? Tus decisiones, como hombre, a veces nos equivocamos también, y hay que reconocer también eso, ¿no? A veces equivocamos y no queremos reconocer eso, ¿no? Creemos que siempre todo lo hacemos bien. No, no siempre. Los seres humanos nos equivocamos, erramos, y hay que reconocer esos errores, ¿ya? Y eso te hace íntegro también, ¿ya? No es ser, ya en la iglesia tengo que ser autoritario para que me obedezcan, ¿no? Mandar, ordenar. No, el liderazgo no te lo ganas haciendo así rudo con la gente, no. Te lo ganas con tus acciones, con tu muestra de vida, ¿ya? Eso te da autoridad. Y cuando hablas y te conduces de una manera, eso te muestra también tu autoridad, ¿no? Pero si tú hablas bonito de una cosa, pero tu acción es contraria, y dice, no, hay que amar a los hermanos, hay que amar al prójimo, y tú sales ¿qué? Y comienzas a hablar feo contra tu prójimo, ¿dónde está el amor? ¿No? Eso, eso por ejemplo, es muy fácil quebrantarlo, ¿no? Como creyente. Y olvidamos eso, ¿no? Porque nos cuesta amar a la gente, nos cuesta, y cuando hay algo que no nos va, ¿no? Rechazamos, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza y que hay que luchar porque somos cristianos y hay que vencer a eso, ¿no? Dice que vence con el bien que el mal, ¿no es cierto? Ahí está la buena hora, ¿no? Ujú. Muy bien, así es, ¿no? Y todo el mal, claro que sí, todo el mal, ¿no? Bien, Jorge, entonces ahí está, queda contigo eso. A ver, ¿quién más? Otro más que pueda, y para dejarla a la siguiente, el resto de hermanos. Pastor, yo quisiera, ¿cómo se llama? Comentar Ya, el trabajo realizado. ya un También esbozo tomé nomás, sí, Jeremías, perdón, pero desde otra óptica, ya, eh, iniciando el capítulo 2 del uno, sí, así. del 1 Jorge va a tratar un capítulo de Jeremías, creo, ¿no? Que dijo, ¿no? Y este va a al ir para el 19, capítulo 2, sí, entonces, es con otro referente, capítulo, ¿no? Con ¿ya? referente al pecado de Israel, que el Señor le hace, ¿no? Dos son tus pecados, le dice.
Entonces, pero voy a hacer unas bases, voy a poner unas bases, eh, la vida y los tiempos del profeta Jeremías. Jeremías y su trasfondo, en su trasfondo podemos decir que la palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de la familia de los sacerdotes, que estuvieron en Atanot. Ahora, ¿qué es Atanot? Es una ciudad, ya, donde vivían las familias sacerdotales. Anatot, Anatot, perdón. Anatot. Anatot, conté al final, Sí, sí. ¿ya? Entonces, y siempre se va a nombrar, ¿no? Por qué Jeremías vivía allá o siempre se va a nombrar? Porque él era parte era hijo de Hilcías, del sacerdote, de la tierra de Benjamín. Bueno, el nombre de Jeremías, la palabra Jeremías, su ministerio de 40 años, fue una tremenda demostración de la fidelidad y algo muy importante que de repente mis hermanos lo van a tocar más adelante es el valor frente al gran desánimo, oposición y pequeños resultados, vamos a decir, ¿no? En la vida de Jeremías. Ahora, Jeremías eh, estaba revisando y se desconoce el significado preciso del nombre de Jeremías, como cómo interpretarlo, ¿no? O qué significa. Eh, Seguridad, el Señor establece, el Señor exalta, el Señor derriba. Harrison lo nombra ahí, un comentario toqué para buscar el significado del nombre de Jeremías. El nombre de Jeremías, aparte de ello, era muy común en Judá en ese tiempo. Ocurre varias veces en el Antiguo Testamento. Y podemos decir que en la época de David hubo dos y posiblemente hasta tres Jeremías entre los valientes de David. Eso lo podemos ver en Primera de Crónica, el capítulo 12, versículo 4, 10 y 13, según el comentario de Hudson. Bueno, que fueron, eh, que estuvieron Ananot y que Jeremías era de la familia sacerdotal. Tenía Ujú. sentido que viviera, ¿no? En ese pueblo, en esa ciudad de, de Anatot, que era una pequeña aldea, ¿no? Una pequeña aldea a unas 3 millas, dice, de Jerusalén, de Jerusalén. Estaba cercano. Estaba cerca. Estaba en la tierra de Benjamín, pertenecía a la tribu de Benjamín, que había sido entregada como ciudad sacerdotal. Eso lo podemos corroborar con Josué, ¿no? Josué 21:18 lo dice ahí para poder entenderlo. Ahora, en los tiempos de Jeremías, la palabra de Jehová se le vino en los días del rey Josías, hijo de Amón. Ya viendo un poco, un extracto del rey Josías, un rey temeroso de Dios, un rey muy amigo también de Jeremías, ¿no? Rey de Judá, rey de Judá. Le vino también palabra en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año, 11 dice, de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto, en el mes quinto. Es la palabra de Dios divinamente inspirada e infalible, pero traída a través de la personalidad del hombre. Cuando Dios usa a una persona, no borra su personalidad. Entonces, voy a tocar esto para entender, ¿no?
cómo los profetas recibían el mensaje de Dios, cómo lo recibían. Por eso que estoy compartiendo estas anotaciones para entender que es la palabra de Dios divinamente inspirada e infalible, pero traída a través de la personalidad del hombre. Ahora, cuando Dios usa a una persona, no borra su personalidad. Él quiere usar la personalidad santificada de esa persona. ¿Ve? Algo muy interesante en ello. Ahora, un hecho histórico del pecado de Judá, quisiera comentar, porque el capítulo 2 es bien, lo voy a decir, es claro, es bien tajante, y el Señor usa a Jeremías y le hace ver, ¿no? Que también Israel es un pueblo escogido, como una novia, que lo sirvió desde su juventud, desde que lo sacó de Egipto, ¿no? Ahora, es frecuente hablar del Antiguo Testamento como historia de la salvación también, y está bien, pero hace falta evitar un equívoco. La historia de la salvación no significa historia ideal, maravillosa, significa que Dios, a pesar de la infidelidad continua de su pueblo, permanece fiel y Él siempre termina salvándola, Ujú. salvando. Eso es lo que Muy nos hace ver. Bueno, antes que Dios castiga a su pueblo, les suplica que les lleve al arrepentimiento a través de los profetas. Y eso es bien. lo que vemos en el capítulo 2, iniciando palabra que viene a través del profeta Jeremías. Ujú. Otros aspectos del plan, eh, del planteamiento, vamos a decir, al, al crearse, otro planteamiento, voy a tomar tu punto, voy a hablar del planteamiento de crearse, eh, perdón, ya, antes de ello. La actitud de Israel ante el mensaje de Jeremías. ¿Cómo fue la actitud del pueblo de Israel Ya, ante bueno. el mensaje del pueblo de Jeremías? Ujú. El capítulo 2 lo relata ya. En el capítulo 2 versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ujú. Mira, acá eh, a través de su profeta, dice ya, aquí literalmente le dice, dos males ha hecho mi pueblo, ¿no? Ahora, el doble pecado de Israel, ¿cuál era el doble pecado de Israel? Podemos anotar del capítulo 2, versículo 2 al 19, Dios expone a su pueblo el pecado de Judá, la apostasía, dejaron a Jehová. Ese es uno. Pero ¿cuál es el otro? Eh, su falsa confianza, cavar cisternas, pero cisternas rotas. O sea, eso significa una falsa esperanza, ¿no? Ujú. Confiar en una falsa esperanza. Porque si tú vas a leer todo el capítulo 2, vas a encontrar, y a propósito, pastor, en este mes morado, en este mes morado, allá en Lima, ¿no? Mes morado, octubre, ¿no? Ujú. Aquí en Huánuco también tenemos un patrono de Huánuco, el señor de Burgos lo llama. Ya. Y ya empezó, ya hoy día empezó su Ah, mira. novena, lo que ellos lo llaman. Claro. Y podemos decir, ¿no? Haciendo un paralelismo, es una falsa esperanza que en el mundo tradicional, pagano, eh, eh, ocurre una falsa esperanza. Como quien dice, ¿no? Ujú. Cavar, eh,
cavar para sí cisternas, pero cisternas rotas que no retienen agua. Y Ajá. vamos a ver que el madero y tantas cosas más idolátricas lo relata el capítulo 2. Bueno, acá algo muy importante que entender, Jehová se muestra a través del profeta, los que comenzaron bien, vamos a decir, ¿no? Pero no perseveran, Ujú. están reprendidos juntamente con sus comienzos esperanzadores y prometedores, ¿no? También le recuerda, hablándoles que aquellos que abandonaron la fe, comúnmente se oponen a ella más que aquellos que nunca la conocieron. Mira, estamos hablando de un pueblo escogido, sacado de Egipto, como como una novia en su juventud. Versículo 2 dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Ujú. En una forma durativa, el Señor hace recordar al pueblo de Israel que era una nación que en sus inicios andaba en la fe. Sí, entonces en eso podemos ver. Bueno, entonces vamos Muy bien. a ver ahora eh, la actitud, ¿no? De Israel al mensaje de Jeremías. Cómo toma, cómo Ya. toma Entonces, el pueblo de básicamente, Israel? ya, muy bien. Entonces, ha tomado dos elementos, ¿no? El apartamiento de Dios, de la ley y del pacto, y el otro segundo es su falsa confianza en sus prácticas religiosas, ¿no? ¿No? Y tener el deseo de, como tenían ahí el templo, que representaba su religiosidad, ya con eso estaban seguros, ¿no? Jeremías por eso les va mal, ¿no? Y encima le habla de los, de los malos pastores que tenía, ¿no? Israel. Ujú. ¿Y que eran los malos pastores? Los reyes, los sacerdotes y los profetas, ¿no? Que lo que estaban haciendo era pervertir al pueblo, ¿no? Y es interesante esa figura. Pero creo que nos ha dado un buen tema. Creo que es interesante trabajar estos elementos que tú estás planteando. Después cierras la idea con esto de la actitud de Pastor, Israel, ¿no? Este, tengo para otro terminar, ¿no? punto. Ya, sí. Otro aspecto que podemos ver es el planteamiento al Ya no, ya. creerse pueblo santo de Dios, Ajá. ¿no? Entonces, Dios menciona ahora a Jeremías los mandamientos que debía transmitirle al rey y a los sacerdotes, ¿no? Y, y a todo el pueblo, vamos a decir, porque por los oídos de Jerusalén, ¿no? Se refiere a todos los habitantes, a todos los habitantes, Ujú, a todos los habitantes de Judá, vamos a decir, ¿no? ujú, Dios aquí insinúa, vamos a decir, que los judíos ya no eran dignos de ser atendidos por él, pero que es eh, inducido, ¿no? Por otras razones para no rechazarlos por completo. En resumen, aquí se da una razón por la cual Dios envió a Jeremías. ujú. Después de otros profetas, ¿ah? Jeremías no Sí, fue el único. Dios claro. envió Habían muchos, varios. varios, Y que para decir, hacerles entender, hablaban lo no mismo. tratasen de ser pueblo escogido de Dios. Ujú, ujú, Jeremías 2, 3 y 4, versículo 3 y 4, ahí le relata el Señor, ¿no? mm, Pueblo que era algo de estima, era una novia, mm, algo de juventud, habían caminado, mm, pero el amor de Dios
hacia su pueblo era de perdón, amor, un amor paternal, un amor paternal, un Ujú, amor paternal. Como quien dice, ¿no? Es un testimonio para Israel del cuidado paternal eh, que le brinda o que le brindó cuando envía a su profeta para darles una esperanza de perdón. Si regresa por el camino correcto ujú, y se reconcilia conmigo, ¿no? Dice el Señor. ujú, La amabilidad de tu juventud eh, la toma en un sentido positivo, ahí lo vemos ahí como lo expresa Jeremías, porque no ujú, quiere, no, porque no quiere decir que los judíos fueran amables, ¿no? O miserables, sino que habían experimentado la bondad de Dios, ujú, habían conocido el amor de Dios. Dios aquí se compara como un novio joven que se casa con una novia joven también, en ujú, la flor de su edad y en la flor de su belleza. ujú, Es una manera de hablar comúnmente adopta esta figura los profetas, ¿no? El ujú, pueblo de Israel sabía cómo Dios entonces se había desposado con el pueblo de Israel cuando ujú, lo redimió y lo sacó de Egipto, ¿no? Y le dice ahora que recuerda a las personas a causa de su bondad y amor. ujú. Para llegar a una conclusión, pastores, el pueblo judío, por lo tanto, podemos aprender, ¿no? De, de esto, de las palabras del profeta, que Dios no estaba contento con un solo profeta, sino que continuó su favor, ya que no anularía su pacto. De Claro. hecho, los judíos se habían apartado del pacto, Ujú. un gran número habían perecido eh, merecidamente, vamos a decir, ¿no? Así es. Merecidamente, sido totalmente reducido. Mira, los llevó a un país extraño, Así es. ajeno. Claro. Ahí, todo ese trayecto, habían sido reducidos. Y a Entonces, ese, y ese como es el, Dios y ese es realmente el para muchos. elemento, muy bien, y ese es el elemento que va a utilizar Jeremías para hablar de los 70 años de esclavitud, ¿no? Los 70 años de cautiverio, ¿no? ¿Por qué? Por esa actitud y vanagloria que tenía Israel, ¿no? Porque se sentían que eran el pueblo de Dios. Cuidado, porque ese orgullo, esa arrogancia que hay a veces, ¿no? Entre nosotros nos lleva al mismo pecado, ¿no? A creer que porque Dios está con nosotros, entonces somos los preferidos, ¿no? Y somos los mejores, ¿no? Y no es así. Es por la gracia de Dios siempre. Es por el obrar de Dios en nuestra vida. Si no fuera por eso, no tendríamos que tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Qué nos vale decir que somos evangélicos, que tenemos la tradición y tenemos la Biblia, que somos esto y aquello, y que pintamos las cosas mejores que tenemos cuando no es del todo verdad? Eso hay que tener mucho cuidado. Con eso no quiero decir que la iglesia no tenga su valor, sí lo tiene. Israel también tenía su valor, pero los profetas también denunciaron el mal. Y Jeremías dice ahí, ¿no? Sí, hiciste bien, pero terminaste mal, ¿no? ¿Mm? Entonces ahí creo que consiste su establecimiento de las cosas, ¿no? Porque justamente la palabra que estabas mencionando, su palabra, y que anoten los que están estudiando Jeremías, Jeremías en hebreo, Yermiyahu, Yermiyahu, ¿ya? O Yermiyahu, ¿ya? Yermiyahu, que es Jehová establece. Ujú. Jehová arroja también, ¿no? ¿No? Y tiene el sentido de colocar cimiento, ¿no? Eh, de esa manera creo que nuestro hermano Javier comentó, ¿no? Que va ve a Jeremías como el cimiento, ¿no? Que establece los cimientos.
o que el mensaje habla acerca de eso, ¿no? Y creo que ese fue el sentido de este mensaje de Jeremías. Y de paso fue clave. Los demás profetas también hicieron lo suyo, pero aquí hay una labor importante de Jeremías que denuncia, y en medio de esa situación, ¿no? De ese cautiverio que estaba cercano, ¿no? Y la actitud que él tomó diciendo al pueblo, déjense llevar, ¿no? Déjense llevar, ¿no? Que es una de las cosas que Dios dice había elegido. Ustedes, si van allá, pues no van a ser maltratados, ¿no? ¿No? Pero si no, su situación va a ser peor. Entonces, Jeremías dice una cosa inusual, en alguna manera, y que de seguro no lo hubiéramos hecho nosotros también. Tenía que tener mucha entereza para hacerlo, ¿no? Pero por eso se ganó el repudio del pueblo, siendo que estaba diciendo la verdad y que era consecuente con Dios, pero por ese hecho de que se entregaran al enemigo, ya lo tomaron como un traidor, ¿no? ¿No? Entonces fueron heridos por su orgullo nacional y un falso orgullo nacional. ¿Por qué? Porque estaban invadidos. ¿Bien? Cuando una nación invade a otra, la humilla, se pierde el carácter, ¿no? Y claro, la reacción de uno es tratar de ir hacia defenderme en lo que pueda, ¿no? Eh, pero si en este caso Dios pedía lo otro, ¿no? Entréguense, ese era el camino, ¿no? Dice, si ustedes se entregan van a vivir, si no, se van a quedar, morirán, ¿no? Bueno, ahí está el camino, en todo caso, en el caso de Jeremías, ¿no? Que, como digo, marcó esa pauta de la cautividad, ¿ya? Lo otro es que los demás profetas sí tienen que ver, y ahí se dan cuenta la historia también, ¿no? Porque esto está dentro de la historia de Israel, ¿no? Entonces, el rol profético, el rol de los profetas en esta historia es clave, ¿no? Y que va manejando y que atraviesa justamente todo el mensaje de Dios, ¿no? En estos escritos, ¿no? Que afirman la palabra también, ¿no? Y que nos han legado a nosotros estas verdades que son importantes. Muy bien, gracias, hermano Javier. Y vamos a un descanso, ¿ya? Y luego a ver, los demás también se van poniendo a cuenta, porque también falta. Julio. Cristian es el que tiene que hacer porque con la línea de Jeremías. Cristian, a ver, ya tú nos dices lo tuyo. Después Roger, Julio, Wilson también. Y también nuestra hermana Adi. Entonces ahora vamos a ver, Pastor, por ejemplo. Sí, pastor, que también de Jeremías. no. No, ya, El tema que te ya. has tocado, no creo que ahora, no sé, a ver, Julio, Ya. Roger, Ya le envío. ya, ¿cuáles son el tema? No es de Jeremías, ¿no? No, es Malaquía. Daniel, Daniel, ya. Roger, bueno, y Adi también. Bueno, pero te voy a corregir, Wilson. Malaquías no es profeta mayor. Es profeta, pero no está dentro del estudio No está acá, en así el que mayor. Claro. no sé por qué lo metiste a Malaquías acá. Malaquía. Su nuevo canon le está dando. Wilson Su es nuevo profeta canon. menor. No, nos está O, adelantando al curso que o, viene. El o curso que Wil- viene que les toca es profetas menores. o Así Wilson como que profeta menor. ya, entonces guárdate tu libro de Malaquías para el siguiente curso, ¿ya? Ahí sí. Wilson está avanzado, sí, parece que se... Ya, ya, le vamos a dar nota de avanzado, ¿ya? unos minutos. Se va a mandar a los, ¿cómo se llama? A los apóstoles. no, Wilson está como decía Pablo, ¿no? Entre los hebreos, ¿no? Entre su pueblo, él estaba más avanzado, ¿no? Es de otra época, Wilson, es de otra ¿Ya? época. Así que,
está adelantado, ¿no? Está adelantado, ¿no? Descanso, ya, y volvemos. Ya.